Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro e-Learning 2. El tema de hoy es Unidad 2, Fase 3, formulación de la propuesta de investigación. Estamos esperando pues que lleguen y se conecten más compañeros para dar inicio y poder hablar un poco de la formulación de la propuesta de investigación. Pues la invitación es para que en el chat ya les dejé la asistencia para quienes ya han ingresado y agradezco su puntualidad, la vayan diligenciando mientras van llegando los demás compañeros. De otro modo, los tutores ya han abierto foros para que ingresen, para que revisen las guías. Nuestro director, el profesor Oscar, nos ha hecho una actualización a la guía, entonces también están los foros y voy a aprovechar el espacio del B-Learning para compartirles. Después del B-Learning, tipo 6:30, van a tener la primera web. Ustedes recibieron en sus correos la información, pues para que también aprovechen y asistan para de pronto aclarar dudas y aprovechar pues ese espacio con el director. ¿Listo? Entonces vamos a ir dando inicio. Listo, ya estamos grabando, entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a revisar inicialmente los lineamientos pues, que se esperan de esta fase y iniciamos con la pregunta de investigación. Entonces, en la fase anterior hicimos una indagación en nuestro territorio, revisamos algunas problemáticas, vocaciones, conflictos y algunas oportunidades. Elegimos una de esas problemáticas y propusimos un título. Ya ahorita vamos a puntualizar un poquito más en ese título. ¿Listo? Entonces, iniciamos hablando un poco de la pregunta de investigación. Vamos a ver esas partes de la pregunta a continuación. ¿Cómo hacer una pregunta de investigación? Ese es el interrogante que nos surge para querer investigar, para querer conocer o indagar acerca de una problemática. Entonces, ustedes ya hicieron como una breve reconocimiento del territorio, algunos tuvieron que hacer una indagación un poco más a fondo, otros tuvieron que de pronto indagar en internet o indagar con la comunidad, o simplemente algunos tenían conocimiento pleno de la problemática que se estaba presentando en su territorio y que ustedes relacionaron con su programa académico, que es lo que ya vamos a ver. El objetivo, entonces vamos a hablar de objetivo general y objetivos específicos, cómo diseñarlos, cómo proponerlos. Luego hablaremos del planteamiento del problema, que es, bueno, en qué consiste o por qué se da esa problemática, qué lo soporta. Luego hablaremos del estado del arte y por último, la introducción y las conclusiones. ¿Por qué se propone la introducción de últimas? Porque después de haber recogido toda la información, generar la pregunta, el objetivo, el planteamiento y el estado del arte, podemos hablar un poco de qué se va a encontrar en nuestro documento y las conclusiones pues, de esta fase. ¿Listo? Vamos a ver también qué es un estado del arte, cómo diseñarlo y demás. ¿Listo? Entonces es lo que se va a hablar el día de hoy en nuestro video. Bueno, espérenme un segundo. Bueno, vamos a iniciar con la inquietud o pregunta de investigación. Entonces acá aparece Leonardo da Vinci y dice todo conocimiento comienza por los sentimientos. Entonces, ¿qué sentimientos nos surge, cierto? Cuando vemos o cuando evidenciamos alguna de las problemáticas en nuestro territorio. Entonces sentimos como, bueno, ¿qué podríamos hacer para modificarlo, para cambiarlo? ¿Cierto? Lo importante es no dejar de hacer preguntas, nos dice Albert Einstein. Entonces también es pensar en que, bueno, si yo me propongo un interrogante de investigación, también es pensarse en cuál sería esa solución, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene la inquietud de investigación? Entonces, es un derivado del análisis cartográfico, que es lo que ustedes ya hicieron. Debe surgir una o varias inquietudes, ¿sí? Es cómo solucionar, cómo aportar a la comunidad. Y las problemáticas pueden surgir de diferentes lugares, digamos como en el caso del video que acá nos comparte nuestro director. Entonces, denme un segundo, que estemos, me confirman si ahorita escuchan audio.
¿Sí lo escuchan? Ya lo voy a ampliar un poquito. ¿Me confirman si escuchan el video? No, tutora, hasta el momento no se escucha. Listo, dame un segundo Ahora, entonces. Deme un segundo, ya vuelvo a compartir. Creo que no es necesario que se escuche. Por eso está en esa, solo tiene música. Voy a compartir de nuevo. Estoy llegando Juliet. Mm, no, es B-Learning 2, sesión, ok, sesión 2, sí, perdón, que no es réplica. Sí, señor, sesión 2. Ingrid. Listo. Bueno, vamos a verlo, no hay necesidad de escucharlo, solo tiene música, pensé que tenía. Pues, como vieron, era algo muy cortico, pero lo que quería nuestro director que viéramos es, de allí, de lo que vieron, ¿qué problemáticas pueden ustedes identificar? Ok, voy a volver a compartir el link de asistencia, que los que van ingresando no lo pueden ver. ¿Listo? Bueno, ¿qué problemáticas identificaron? Así rápidamente, ustedes que conocen el contexto. ¿Alguno? ¿Cuál era el conflicto? Había peligro, ¿cierto? Había alguien que estaba siendo perseguido, por decirlo así.
Entonces acá surgen una interrogante que nos proponen y es, ¿cuáles son las estrategias utilizadas por el coyote en la Sierra Madre Oriental de México que ponen fin al hambre durante el año 2023? Esa es la pregunta que se hacen, que se podría hacer uno a través de ese video, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene? Una pregunta base, que son pues los interrogantes, cuáles, en este caso, cuántos, cómo, cuándo. Una variable de estudio, que son estrategias utilizadas. Una unidad de análisis, en este caso pues ponemos como ejemplo el coyote del video, que puede ser la población en la que ustedes van a realizar su investigación, ¿cierto? Entonces, esa es una variable de análisis. Entonces, ustedes van a decir los jóvenes del municipio, los niños, los adultos, ¿sí? La comunidad. Esta dimensión espacial, la colocó él ahí, y es para que ustedes siempre coloquen en la pregunta su municipio, su vereda, su ciudad, ¿sí? Es importante que quede así como en el título. En este caso, pues habla de México, pero bueno. Y que ponen fin al hambre durante el año 2023, dimensión temporal, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Ese es como el objetivo de nuestra pregunta. La pregunta está directamente relacionada con el título. Entonces, yo no puedo decir en el título, porque a veces hay títulos muy creativos que ustedes diseñaron, que dice, por ejemplo, poner fin al hambre. Y ya, no dice nada más, ni dice en dónde, ni cuándo, ni con quién. ¿Sí? Entonces, por eso en la pregunta también es importante que vaya esto. Entonces, ¿qué estrategias va a utilizar? ¿Quién? O a dónde están dirigidas? ¿En dónde y cuándo? ¿Sí? Entonces es como que pensarse un poco en estas dimensiones, no solamente poner fin al hambre, o por ejemplo algunos dicen que disminuir la inseguridad en su ciudad. Entonces hay cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Porque pues ustedes quisieran tener la mejor intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su ciudad, pero no, pues no es posible. Entonces, pensarse qué estrategias se podrían utilizar para disminuir la inseguridad, un ejemplo. Entonces, no sé, que hubiese más unión entre los vecinos, no sé, que existan grupos donde pues ellos se comuniquen y se ayuden y permitan pues que se apoyen unos a los otros y se cuiden unos a los otros, un ejemplo, ¿sí? Entonces pues eso podrá que disminuya la inseguridad, serían unas estrategias en dónde, en ese barrio específicamente, quién es la comunidad del barrio, puede estar liderada por no, alguno de ellos, algún vecino, ¿cuándo? Pues cuando se espera hacerlo. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de la pregunta. Ya vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. Entonces, sustituyendo la unidad de análisis y la dimensión espacial, ay, perdón. Eh, es una pregunta válida para todo el territorio colombiano, con altos índices de nutrición y malnutrición. Entonces, como la madre del barrio Camilo Torres de Duitama, como las madres, perdón, del barrio Camilo Torres de Duitama, Colombia, ponen fin al hambre durante el año 2023. Entonces, ahí va incluido un ODS. Recuerdan que los vimos desde la primera fase, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está vinculado con uno de ellos, ¿sí? Habla específicamente en cuál barrio. Aquí, digamos que la unidad de análisis son las madres, en este caso, con las que se va a trabajar o con las que se espera trabajar. Entonces, este es un ejemplo de pregunta. Bueno, vamos a la estructura. Entonces, la unidad de la pregunta, entonces, ese pronombre interrogativo, quién, qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué. Ustedes lo eligen de acuerdo a lo que se propongan. La unidad de análisis son los sujetos con alguna característica en común. Entonces, las madres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores. Objetos o fenómenos de estudio, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar allí a quién está dirigido. ¿Qué es importante tener en cuenta? Dependiendo de la carrera que ustedes estudien, también pueden elegir un objeto de estudio. Entonces, si yo estudio una licenciatura, pues de pronto me dirigiría a los niños o a los jóvenes, ¿cierto? Si yo estudio psicología, podría trabajar pues con cualquier sujeto de la comunidad. Si yo estudio de pronto una ingeniería específica, pues de pronto podría trabajar un poco más con los adultos.
¿Listo? Ok. La unidad de análisis, bueno, decíamos que son los sujetos. Ay, sigue en inglés. Camilo me decía que necesita escucharme, pero está en inglés. Mm, un segundo. Con eso le escribimos acá al compañero porque tenemos problemas técnicos. ¿Alguno de ustedes de casualidad sabe cómo poder cambiar que la transcripción salga en español? ¿Dónde se verán los idiomas de este, que es el tema que siempre tenemos? Bueno, siguen llegando compañeros. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe? ¿Ninguno es ingeniero de sistemas o algo así? ¿Está estudiando ingeniería de sistemas o algo así? Que me pueda ayudar para que el compañero pueda transcripción completa. Voy a ver, pero es que no hay la manera de cambiarlo, de cambiar el idioma. ¿No? Yo le enviaré el video de nuevo al compañero porque no, definitivamente no, no sé cómo hacerlo. Yo les había solicitado a los eh, directivos que por favor tuviesen en cuenta ese tema, pero no lo pude hacer. O sea, no sé por qué no está cambiado. ¿Listo? Bueno, siguen llegando. Bueno, voy a retomar rápidamente. Llegaron algunos y estaba un poco en otro tema, solucionando un tema técnico. Bueno, estamos en la parte de la pregunta. Les estaba dando un ejemplo de las preguntas que podemos usar y que cuáles son como las partes. Entonces hablábamos de una pregunta base, de una unidad, de una variable de estudio, de una unidad de análisis, de una dimensión y de una dimensión temporal. Y mencionábamos que podríamos tomar en cuenta esta pregunta ejemplo, cómo las madres del barrio Camilo Torres de Duitama, Colombia, ponen fin al hambre durante el año 2023. ¿Sí? Y está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Estábamos viendo cuáles son las partes de esa pregunta o las estructuras. Entonces veíamos pues que los pronombres interrogativos, la unidad de análisis, los sujetos con los que vamos a trabajar y en esto lo vamos a relacionar con nuestro programa académico. Recuerden siempre eso, porque pues yo sé que ustedes tienen ideas supremamente buenas, pero muchas veces no están relacionadas o no saben cómo relacionarlas con su programa. Por eso es importante que asistan a los IPAs, a las web, a los B-Learning, para de pronto que los tutores les podamos apoyar en eso. Variable de estudio, entonces lo medible, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Sí? ¿Qué características se van a valorar allí? Entonces allí hablaba un poco del hambre. Bueno, vamos a ver cómo se propone. Dimensión temporal, entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Para cuándo está propuesto? Y la dimensión espacial, que es muy importante, porque ustedes ya hicieron ese estudio en su territorio, esa investigación de cuáles son esas necesidades, esos conflictos, entonces, ¿dónde lo van a desarrollar? Hablamos de que lo delimitáramos, no vamos a hablar de Colombia específicamente o del departamento, sino vamos a hablar un poco más, digamos, puntual. Por ejemplo, si vamos a tomar alguna ciudad en específico, pues si es una ciudad muy grande, es mejor tomar un barrio o nuestra localidad.
¿sí? Aquellos que pronto viven en Bogotá o en ciudades muy grandes, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué características puede tener esta pregunta? La pregunta de investigación no debe tratar más de un problema, ¿sí? Entonces, por eso elegíamos uno. Cuando hacíamos la investigación de varios conflictos, elegíamos solo uno. La pregunta no debe asignar una causa, no debe contener afirmaciones ni negaciones, ¿listo? Entonces, no vamos a afirmar ya que la comunidad de nuestra ciudad es muy conflictiva, un ejemplo, sino que vamos a proponer es cómo podríamos apoyar a que exista una mejor convivencia. La pregunta de investigación no debe plantear una solución, ¿sí? Entonces no vamos a decir ahí de una vez eh, la estrategia, eso es lo que se espera que vamos a lograr. Es conveniente que antes de pretender evaluar la causa o el tratamiento de un problema, primero se consulte sobre la existencia y las características del problema. Ahí hablamos de los antecedentes del estudio y eso tiene mucho que ver con el estado del arte, que es lo que vamos a ver más adelante. Debe ser relevante, importante para la sociedad, ¿sí? Entonces la idea es que lo que propongamos pues genere algún cambio en nuestra comunidad o busque por lo menos generar un cambio. Debe ser posible encontrarle una respuesta a través del desarrollo de la investigación. Entonces también por eso debe ser algo pues alcanzable, medible. ¿Cuál de las siguientes preguntas presenta una mejor estructura? Entonces, el uso de los implementos de bioseguridad en el área clínica es deficiente en el país. ¿Cuántos auxiliares de enfermería del Hospital El Tunal en la ciudad de Bogotá cumplen actualmente con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad? Entonces, ¿cuál quieren ustedes? ¿La primera o la segunda es adecuada? La segunda. Ajá. ¿Por qué? Porque la primera que nos está dando dice que el área clínica es deficiente en el país. ¿Qué nos está diciendo? Que es en todo el país. Y la segunda, pues abarca que es en la ciudad de Bogotá. Ok, eso es importante. Pero cuando dice esa afirmación de deficiente, ¿qué creen que es? Lo que decíamos acá atrás. Ya está dando una causa, o sea, ya está generando una afirmación o una negación, ya está diciendo que no, que es malo. Mientras que aquí la pregunta es, ¿cuántos auxiliares de enfermería del Hospital Tuna en la ciudad de Bogotá cumplen actualmente con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad? No está diciendo que no cumplen o que sí cumplen, sino vamos a ver cuántos sí cumplen. En cambio, cuando decimos el uso, primero que todo, no es una pregunta, y parece una afirmación, ¿no? No tiene ningún interrogante. Entonces, efectivamente es la de atrás. Bueno, la segunda, perdón. Bueno, vamos a hablar ahora de los objetivos. Todo está ligado, el título, la pregunta y los objetivos. En todos vamos a encontrar que necesitamos hablar de la población, en dónde lo vamos a hacer, cuándo, ¿sí? Entonces van a ver que está muy relacionado. Entonces, el objetivo general es el propósito o resultado que se espera llegar, ¿sí? Entonces es algo que nosotros esperamos lograr con esa investigación. Los objetivos específicos son esos pasos, por decirlo así, de cómo vamos a llegar a su objetivo general. Entonces, para ello, los propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general de forma secuencial y lógica del desarrollo de la investigación, del menos complejo al más complejo, y es una propuesta de investigación con 3 objetivos específicos es suficiente. Entonces, no poner 5, no poner 1, ¿sí? 3 que lográramos determinar. Entonces, determinar es el verbo, ahorita vamos a ver un listado de verbos. Las estrategias utilizadas, ¿sí? Por el coyote, volvemos a la pregunta anterior, en la Sierra Madre Oriental de México, que ponen fin al hambre durante el año 2023. Entonces, usamos un verbo en infinitivo, tiene que terminar en ar, er, ir, ¿listo? Entonces, el verbo de Bloom, ya vamos a ver la taxonomía de Bloom, varios de los verbos, miramos cuál sería el más apropiado para nuestro objetivo general y las estrategias utilizadas, ¿sí? Ese sigue siendo nuestra variable de estudio. El coyote sigue siendo la comunidad a la que vamos a trabajar, la dimensión del lugar va a ser nuestra ciudad y
fin al hambre, en este caso sería el objetivo de desarrollo sostenible, y finalmente, en cuándo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, para lograr, bueno, volviendo a los objetivos específicos, para lograr, digamos, específicamente cumplir con ese objetivo general, es importante que tengamos unos pasos. Entonces, ¿qué primero voy a hacer? Voy a indagar, ¿cierto? Voy a analizar, voy a proponer, ¿sí? Y esos pasos los voy a colocar. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de atrás, la de las madres. ¿Cómo las madres del barrio Camilo Torres de Duitama, en Colombia, proponen fin al hambre durante el año 2023? Entonces, ¿cómo sería el objetivo? Entonces, por ejemplo, analizar, ¿sí? Podríamos usar, en este caso, por ejemplo, analizar las estrategias de las madres del barrio Camilo Torres para poner fin al hambre en el barrio, bueno, Camilo Torres de Duitama durante el año 2023. Podría ser una, ya vamos a ver los tipos de verbos que podemos usar. Ahora, ¿cómo sería? Entonces, determinar, reconocer, identificar cuáles son las madres, ¿cierto? Entonces, para pensarnos un poco en las generalidades del estado del arte, que es lo que les decía que son los antecedentes, buscamos principalmente trabajos para conocer, digamos, la frontera del conocimiento y tener una perspectiva histórica sobre el problema a trabajar. Entonces estamos proponiendo nuestros objetivos, pero para ello tenemos que llenarnos más de información. Entonces, para ello vamos a ir a nuestras bases de datos, a las bases de datos con las que cuenta la universidad, vamos a ir a Google Académico, bueno, y vamos a buscar problemáticas similares a la que yo propuse. Obviamente no voy a encontrar de mi barrio, porque pues tal vez, o de pronto, no nunca saben, de mi ciudad, tal vez, pero tal vez en el país, o sea, no necesariamente, porque muchos me decían, profe, es que no encuentro de investigaciones que se han hecho en mi ciudad. No necesariamente. Puede ser incluso a nivel internacional, ¿sí? Que ustedes están hablando específicamente del cuidado del medio ambiente, del aprovechamiento de las basuras, no sé, del reciclaje. Están hablando un poco de cómo generar una mejor convivencia, no sé. Entonces es buscar qué investigaciones han hecho, así sea en otros países, así sea en Colombia, pero en otra ciudad, sobre esa problemática, ¿sí? Para ver un poco qué antecedentes existe y qué han investigado sobre lo que yo estoy proponiendo. Entonces, eso es el estado del arte, es esos antecedentes, esas investigaciones que hay anteriores sobre esa problemática, no necesariamente sobre la población específica ni sobre la ciudad, pero sí sobre la problemática. ¿Listo? Entonces, ese es el llamado estado del arte. Entonces, ¿quiénes han investigado? ¿Qué vacíos existen? ¿Cierto? Porque a veces podemos llegar a encontrar que no hay muchas investigaciones o que, por ejemplo, a nivel nacional no hay investigaciones sobre esto. Entonces, eso sería algo muy innovador. ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones, cierto? Entonces, ¿de dónde lo han trabajado? Porque yo lo puedo proponer desde otra perspectiva. ¿Qué aspectos faltan por abordar? ¿Qué tanto se ha investigado sobre ello? ¿Cierto? Entonces, son como los interrogantes que debemos tener en cuenta a la hora de leer y de investigar sobre el estado del arte. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el estado del arte? Bueno, primero vamos a ver las normas APA. Vamos a buscar las referencias más importantes, que quiere decir que no sean tan antiguas, ¿cierto? Que hayan investigaciones de pronto lo más recientes posibles. Vamos a leer, a analizar esos documentos, vamos a mirar cuál es su pregunta de investigación, qué metodología propone, cuál es su marco conceptual, qué resultados, discusión y conclusiones tenía ese documento. Síntesis de la información, entonces vamos a hacer una pequeña síntesis. No vamos a tomar el abstract totalmente para hacerla así, sino vamos a leer el documento y vamos a tomar en cuenta allí la información que nos es más relevante. Y veríamos específicamente qué es todo lo que se sabe del tema. Entonces, eso es un estado del arte. Es buscar investigaciones que se han realizado antes sobre esa misma problemática. No necesariamente en mi departamento o en mi ciudad, si las hay, maravilloso. Si no las hay, no importa, porque esa también es una de las interrogantes que tenemos acá atrás. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi análisis, estoy diciendo,
A nivel nacional hay muy pocas investigaciones sobre la problemática. En el departamento, en la ciudad, no se cuentan con investigaciones sobre ello. O se cuentan con muy pocas, o se han realizado, pero en jóvenes, y yo ya estoy intentando, yo deseo realizarla en niños, ¿sí? Entonces, esa también es la propuesta del estado del arte. Bueno, el estado del arte, la idea es proponerlo como un ensayo, ¿sí? Como que ustedes van contando que encontraron, entonces van a decir, por ejemplo, Hernández 2021, en su investigación el cuidado del agua, no sé, en el departamento del Cauca, propone lo siguiente. Esto está relacionado con Gutiérrez 2021, quien en su investigación, sí, entonces van enlazando sus investigaciones y van haciendo un ensayo. Eduardo, adelante. Tutora, qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle muy puntual, ¿su merced puede compartirnos esta grabación? Si es tan Claro que amable. sí, yo la Vale, enviaré a sí, los sí, correos. muchísimas gracias. Sí, señor. Vale, sí, Igual señora, no gracias. olviden que ahorita a las 6:30 también hay web. También el director nos comparte la grabación. Entonces, asistan Perfecto, a todo lo muchísimas que puedan que gracias. les va a servir. Gracias. Bueno, listo. Entonces, acá hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá están los autores, ¿cierto? Acá están cuáles son los valores relacionados, ¿sí? De la variable de investigación. Entonces, ¿cuáles son los valores relacionados a la demanda de los estudiantes de las universidades públicas en El Salvador? Entonces, la tolerancia, el respeto, el liderazgo, los derechos. Y se miran algunas investigaciones recientes. ¿Recientes qué significa? En lo posible, menores al 2000, o sea, sí, más jóvenes del 2010, ¿sí? Ya que mi tema definitivamente no encontré nada reciente, pues voy a buscar y esa sería una de las falencias que encontramos del tema. No, no que sea malo, al contrario, es una oportunidad que ustedes dicen, vean, no se ha investigado sobre esto, sino es de, no sé, 2001, entonces lo voy a hacer. Entonces, el estado del arte en formato de ensayo, como les decía. Entonces, lo primero que hacemos pues, es tomar, aquí en esta tablita nos da como un ejemplo de cómo tomamos, cuáles son las investigaciones que encontramos. Proponemos pues como qué es lo que tienen en común, que es nuestra temática, y podemos hacer una tabla. Entonces, la revisión de artículos científicos, la revisión de artículos de revistas indexadas y especializadas, para eso vamos a ir a las bases de datos. En lo posible, en orden de importancia de publicaciones. Entonces, primero están los libros, capítulos de libros y luego los artículos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Nuestra UNAT cuenta con varias bases de datos que nos pueden ser muy, muy útiles para realizar esta actividad. Establece el estado de avance de la investigación, ¿sí? Y este escrito que vamos a hacer tipo ensayo va a ser en tercera persona, ¿sí? No vamos a decir yo investigué, no. Entonces vamos a contar, como les decía aquí, Sáenz Aguilar 2016 es su investigación sobre tal cosa y menciona que tal otra. Además, Pérez, adicionalmente López menciona lo siguiente, entonces es como ir contando qué encontrar sobre esa problemática. Entonces, tener en cuenta que el escrito es en tercera persona y que se elabora en tipo ensayo. Ya miramos. Listo. Bueno, viene ahora el planteamiento del problema. Entonces ya vimos cómo hacer la pregunta, propusimos algunos objetivos, pensándonos en que están relacionados con esa pregunta, y luego proponemos el estado del arte. Que viene, bueno, también es importante que no es que tenga que ser algo larguísimo, ¿cierto? Es algo muy corto, pero que sea realmente relevante, ¿sí? No, no es un trabajo, digamos, bastante amplio, tengo que buscar 20 autores, no. Yo diría que con 5, con 4 que hayan investigado y que estén muy relacionados con mi tema es suficiente. Que yo lo pueda contar dando su síntesis, hablando de lo más importante, relacionándolos con el tema.
está bien, ¿listo? Entonces no tiene que ser algo tan largo. Bueno, viene el planteamiento del problema. ¿Qué es eso? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial, que también los hemos por ahí revisado. Vamos a tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que también los revisamos. Vamos a tener en cuenta algunas acciones como la Cámara de Comercio, el DANE, para hablar un poco de estadísticas y demás. Vamos a describir el problema concreto o la necesidad social, ¿cierto? Ya la teníamos identificada, ya la habíamos analizado, ahora la vamos a describir, ¿cierto? Y vamos a hablar, ¿sí? Vamos a mencionarlo. Vamos a contar que, bueno, que la problemática es la siguiente, podemos también sustentarla teóricamente, es decir, que hay otros autores que ya estuvimos revisando en el estado del arte que nos pueden aportar a la propuesta, ¿cierto?, de ese problema. Y vamos a articular los resultados de la observación con la información cuantitativa, es decir, fuentes primarias. Entonces ahí vienen los reportes, las fichas, las técnicas, las encuestas, los artículos, que en este caso es lo que vamos a hacer. Pues porque ninguno de ustedes va a ir a hacer entrevistas ni encuestas, pero sí vamos a buscar artículos y trabajos. Entonces es allí donde vamos a hacer esa unión con el soporte teórico entre la problemática que encontramos en nuestro territorio y lo que vamos a describir en el planteamiento del problema. Bueno, viene la introducción. Entonces, después de todo eso, vamos a hacer la introducción. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, vamos a iniciar revisando, indagando y ya, digamos que ya podremos proponer qué es lo que va a ir en el trabajo. Entonces, son solo 4 párrafos. ¿Listo? Tema desarrollado. Argumenta teóricamente, o sea, tener en cuenta eso que encontramos allá en el estado del arte, esos artículos que buscaron. No hablamos de metodología todavía porque todavía no lo, digamos que no lo tenemos determinado. Y la síntesis de los resultados alcanzados con el objetivo principal del documento. Entonces, todavía no hemos alcanzado resultados porque no hemos propuesto, hasta ahora estamos proponiendo. De pronto podríamos decir qué esperamos, unos resultados más bien esperados, no alcanzados, ¿sí? Como que yo qué espero a través de esto, generar conciencia en la comunidad, ¿sí? Más bien un poco más desde lo que yo espero alcanzar, desde los resultados esperados, no desde los ya realizados. Listo. ¿Qué son las conclusiones? Son las interpretaciones finales de la información recolectada hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En conclusión, esta temática no se ha investigado ampliamente en el departamento o en nuestro país, o se han hecho investigaciones pero no han ahondado en esta área específica, ¿sí? O no se han encontrado suficientes investigaciones, por ejemplo, en el trabajo con niños y el cuidado del medio ambiente, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, es concluir qué han encontrado ustedes durante todo el proceso. ¿Qué debe llevar el trabajo? Pues la portada, la introducción, que la hacemos al final, pero la ponemos en su lugar. El planteamiento del problema, que ya lo mencionamos, que es como la recolección de toda esa información, el soporte, y hablar un poquito de cómo integramos la problemática que nosotros ya analizamos, ya revisamos, con lo que encontramos en el estado del arte. La pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Recuerden que la pregunta, el título y el objetivo general son, digamos que llevan los mismos elementos, solamente pues que la estructura es diferente. En el título, pues, digamos, vamos a decir conciencia o, ¿sí? Generar conciencia, bueno, ese sería el objetivo, entonces sería como algo así como conciencia ambiental en los jóvenes del departamento de la ciudad tal. La pregunta sería, ¿cómo generar conciencia en los jóvenes? Objetivo general, generar, ahora sí, conciencia. Objetivos específicos, entonces ahí ya podríamos ver cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el camino para llegar a generar esa conciencia. Entonces, analizar cuáles son los factores, identificar, determinar, ¿sí? Ya vamos a buscar un poquito los verbos. El estado del arte, que serían esos antecedentes, que con 5 es suficiente, las conclusiones de lo que encontré y las referencias bibliográficas, que vamos a ir allá a ver cómo las citamos en normas APA. Listo. Hasta ahí preguntas, mientras voy a dejar de compartir acá y voy a abrir otra pestañita para que tengan una información importante. Preguntas que les surjan hasta el momento. Preguntas.
Sí. La grabación, que si se va a compartir en cualquier plataforma, no. Generalmente yo bueno, el director a veces nos dice que la podamos subir a YouTube, por ejemplo, o yo les envío al correo la grabación, digamos queda como en un drive para que la puedan revisar en su correo. Entonces voy a ver la opción más fácil, ¿listo? Entonces no se preocupen que la van a tener. Quiero aprovechar este espacio para compartirles la actualización de la guía. Entonces, al inicio, quienes habían llegado a través del foro, no lo voy a, bueno, voy a intentarlo. Pues lo que pasa es que yo no soy la misma que aparece en el foro. Yo, bueno, los B-Learning se manejan por zonas y pues a mí me asignaron su zona, pero en el foro yo tengo otras, digamos que otras zonas, ¿sí? Como que zonas de todo el país. Entonces, si yo lo comparto en el foro, pues como que no van a ser ustedes mismos los que lo vean. ¿Listo? Entonces lo ideal sería por correo y sí podría ser por YouTube. ¿Listo? Voy a subirla a YouTube y les envío el link al correo pues con el que ustedes se inscribieron. Entonces, por favor, revisarlo. ¿Vale? Quiero aprovechar para compartirles rápidamente una actualización que hizo nuestro director a la guía. ¿Sí? Él pues la guía que ustedes encuentran en la plataforma de pronto es un poco distinta a la guía que él nos actualizó y se parece un poco a lo que acabo de compartir. Entonces voy a rápidamente a compartirles esa guía. Ay, no, acá no está, perdón. Listo, ya miramos la pregunta. Sí, de nuevo voy a compartir el link de asistencia. Denme un segundo. Listo, ya está de nuevo el link de asistencia. Entonces rápidamente voy a compartirles la actualización de la guía. Esta ustedes ya la encuentran en su foro, entonces no se preocupen. Cada uno de los tutores ya la colocó allí. Entonces está el nombre, que ya hemos dicho, pues que el título de esa investigación sea muy concreto, ¿sí? Esté la propuesta, donde encontremos un poco que está muy relacionada con la pregunta y con el objetivo. El nombre de los estudiantes, del estudiante en este caso, porque es individual. Ay, perdón, va muy rápido. La pregunta de investigación, entonces vamos a tener en cuenta acá la pregunta completa, está el ejemplo de lo que les acabo de socializar que debe tener, el ejemplo de la pregunta. Entonces, ¿cuántos auxiliares de enfermería del Hospital Tunal de Bogotá durante el año 2020 cumplieron con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad? Entonces, por ejemplo, hablamos de inseguridad en un barrio específico. Entonces, ¿cuántos de los habitantes del barrio tal, de la ciudad tal, participaron, no sé, en alguna reunión para generar mayores acciones de seguridad? Un ejemplo. El objetivo general, acá está lo que les quería mostrar. El objetivo general, entonces, debe tener pues el verbo, la unidad de análisis, lo mismo que tiene en relación a la pregunta. Acá está cuantificar los auxiliares. Entonces, si la pregunta era cuántos, acá el verbo es específicamente, queremos saber si son 10, si son 15. Este es el objetivo general que quiero alcanzar. Cuantificar los auxiliares de enfermería del hospital. Entonces, queremos saber si fueron 10 o 15 o cuántos. Y acá hay un ejemplo de todos los verbos que podemos usar, ¿sí?
no solamente para el objetivo general, sino para los objetivos específicos. Entonces, este lo van a encontrar ahí en su guía para que lo miren, en la guía actualizada que está en el foro. Cuando los tutores hacen apertura del foro, allí encuentran ustedes esta guía que les estoy compartiendo. Objetivos específicos. Acá viene el estado del arte. Ay, está pasando muy rápido. ¿Cuáles artículos tienen un objetivo igual a mi propuesta de investigación? Entonces, ustedes van a ir contando eso, que es lo que les decía en tipo ensayo. Entonces, por ejemplo, que Gutiérrez 2021 en su investigación realizada sobre medio ambiente propone o tiene un objetivo, su objetivo era indagar sobre tal cosa y está muy relacionado con lo que yo deseo indagar o con lo que se desea indagar en esta investigación. Planteamiento de investigación, entonces están las instrucciones, ¿sí? Describir el problema en concreto, los resultados, que yo les decía que más que resultados, ya obtenidos son resultados esperados. ¿Qué esperan ustedes? ¿Y de dónde encontrarán la información? La introducción que decíamos que, pues, que teníamos en cuenta estos cambios, ¿cierto? Que son 4 párrafos, el primer párrafo, el segundo párrafo. En el tercero y el cuarto no, pues no vamos a hablar todavía de metodología porque no tenemos propuesta de metodología y no vamos a hablar de resultados alcanzados porque no los hemos alcanzado. Más bien hablaremos un poquito de lo que proponemos o lo que queremos llegar. Conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Listo? Esta guía ustedes la encuentran allá, sino que quería pues que la conocieran un poco. ¿Listo? Ahora sí voy a escuchar si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a compartir también mientras surgen preguntas y dudas la encuesta de satisfacción, el link de asistencia para que todos lo puedan diligenciar, no lo olviden. Sí, señor, segunda sesión. Tendremos la réplica el sábado. Tenemos réplica para de pronto los que no, los que de pronto les surgen dudas y demás. No sé, preguntas, dudas que tengan. Pues hasta ahora estamos iniciando, ¿no? Yo sé que cuando ustedes empiezan a hacer el documento, pues les surgen más dudas. Aprovechamos hoy a las 6:30, en sus correos se encuentran la web, entonces nuestro director va a estar haciendo la web, allí de pronto también surjan algunas dudas, de pronto si de aquí al sábado surgen más dudas, también se esperan, ¿sí? No hay ningún problema, ustedes son bienvenidos siempre a los B-Learning, entonces de pronto al revisar ya los documentos, al entrar al foro, porque pues yo sé que es muy reciente, prácticamente hace un día abrimos foro, entonces ustedes todavía no tienen como mucha claridad de qué se espera hacer. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que vayan revisando, que vayan viendo, que asistan a los IPAs, que propongan y de pronto den a conocer sus propuestas. Sí, y me pueden escribir al Skype. Ya les dejo acá mi Skype, que de pronto a veces contesto más rápido allí. Entonces, a veces es más fácil por el Skype. ¿Listo? Entonces me pueden escribir ahí y yo, que van a estar haciendo mi título, bueno, mi objetivo, ¿sí? De pronto se lo podemos ir revisando, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? La nueva guía está en el foro. Cada tutor abrió el foro y les compartió. Pues digamos que no es nueva, sino como que tiene algunas claridades, ¿sí? Como vieron ahí, como trae los objetivos, los ejemplos. ¿Listo? Entonces está en el foro. Cada tutor, ustedes ingresan a su foro y cada tutor ya la compartió en la apertura. Entonces es como para que la compartieran. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Hasta el momento. No olviden todos diligenciar la asistencia. Ustedes saben que es muy importante para luego ponerles su puntaje. ¿Listo? Ahí la coloco de nuevo por si alguien no ha podido ingresar. Lo mismo la encuesta de satisfacción que también nos la solicitan. Y pues yo subiré la grabación para que ustedes la puedan tener en su correo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas?
No, señora, muchas gracias. Vale, Angélica, gracias a ti por responder. No olviden, por favor, diligenciar la encuesta, su asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces por favor ingresar a sus foros, revisar sus correitos, asistir a las web, a los CIPAS, a todo. Aprovechen en estos espacios para hacer preguntas, para de pronto ya llevar algo propuesto para que sus tutores, tanto en los CIPAS o en los B-Learning o en los web, les ayudemos. ¿Listo? Entonces aprovechen muchísimo estos espacios. Si no hay más preguntas, entonces les deseo una excelente tarde. Mi compromiso es enviarles el video. Muchas gracias, profe. Bueno, Ingrid, que estés muy bien. Una excelente tarde para todos. Feliz tarde para todos. Gracias, tutora, que tenga una buena tarde. Igualmente.